¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es el Día Mundial contra la Depresión, una enfermedad silenciosa que no siempre se ve, pero que pesa, paraliza y condiciona la vida de millones de personas en todo el mundo. Personas que se levantan cada mañana sin energía, que sienten un cansancio constante aunque hayan dormido, que han dejado de disfrutar de cosas que antes les hacían ilusión o que viven con una tristeza que a veces no saben explicar. La depresión no distingue edad, profesión ni situación personal. Puede afectar a un adolescente, a una persona que cuida de sus padres mayores, a alguien con trabajo estable o a quien lleva tiempo encadenando dificultades. Y aunque cada vez se habla más de salud mental, sigue siendo una enfermedad incomprendida y en muchos casos invisible. Bueno, pues uno de los mayores desafíos de la Europa del siglo XXI es la salud mental de la Europa o del mundo, podríamos decir. Entre un 18% y un 36% de la población va a sufrir trastorno mental a lo largo de su vida, de los cuales entre un 4 y un 7% va a ser grave. Además, casi la mitad de la población, más del 40%, ha tenido en algún momento depresión, ansiedad, insomnio o adicciones. Y un dato que no queríamos dejar de pasar por alto: cada vez son más los adolescentes y jóvenes que conviven con depresión. Que vamos a más. Yo creo que estamos perdiendo mucha salud mental en jóvenes. Sobre todo un cambio emocional hacia la tristeza, hacia el aislamiento, inapetencia, no tener ganas de hablar, de salir, de jugar, de reír. Son unos primeros síntomas de, no sé, como un malestar interior que no me apetece ni hablar. Pero creo que debemos de estar los adultos atentos para no dejarlo pasar. Bueno, pues saludamos en este punto a Laura Martínez Monteagudo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Ella es psicóloga, pertenece al Grupo de Bienestar Emocional del Gobierno de La Rioja. Bueno, ¿qué diferencia? Estábamos escuchando a este psicólogo, compañero tuyo, hablando de la importancia, de cómo ha aumentado, ¿no?, el porcentaje de depresión entre los jóvenes. ¿Qué diferencia hay entre una depresión, ya no hablamos concretamente de los jóvenes, pero qué hay de diferencia entre depresión y un estado de tristeza pasajera? Vale, pues yo creo que aquí lo que nos tiene que alarmar es sobre todo cuando se alarga en el tiempo, ¿no? Cuando es un estado emocional es algo más pasajero, que normalmente identificamos de dónde viene, si ha pasado un evento estresante o hemos tenido un duelo, nos ha pasado algo, y lo identificamos, ¿no? Y sabemos que es algo que nos permite seguir haciendo pues actividades de la vida cotidiana y de alguna forma no nos bloquea a seguir haciendo nuestra vida. Pero cuando ya es algo que dura más en el tiempo, que vemos que pasan semanas de evolución y que ya empiezo pues a tener eso que has hablado antes, ¿no? Esa desgana, esa apatía, ya no tengo ánimo por hacer cosas que antes sí que estaba disfrutando. Eso ya son los síntomas que nos tienen que empezar a alarmar para pedir ayuda y ponernos manos a la obra en manos de profesionales, digamos. Estábamos hablando de que han aumentado los casos, sobre todo aumentaron desde la pandemia, que a mí sí que me gustaría preguntar, todo el mundo concretamente habla de ello, ¿no? A raíz de la pandemia como que sobresalen, ¿no?, y surgen más casos de depresión, o se habla más de problemas de salud mental. ¿Es algo cierto eso o es algo que estaba ahí y no nos dábamos cuenta o no hablábamos tanto de ello? Pues yo creo que las dos cosas, ¿no? Que al final pasar por todo lo que hemos pasado con la pandemia ha influido, ¿no? Porque hemos tenido un confinamiento y ha pasado algo inesperado y traumático para algunas personas, depende en el momento que estuvieran. Y por otro lado, ahora pues esto ha hecho que se empiece a hablar más, que eso también es bueno, que haya más gente que empiece a pedir ayuda, que se normalice. Yo creo que eso es bueno, que se empiece a hablar de ello. ¿Cuáles son los síntomas que nos deben de llevar a pensar que una persona puede acabar teniendo depresión o ser diagnosticada con depresión? Pues los síntomas más alarmantes te diría que son eso que hemos hablado de la anedonia, la apatía, el perder como la ilusión por hacer cosas que antes sí que pues teníamos la ilusión de hacer, o que haya cambios en el sueño, que de repente estemos como durmiendo mal, descansando peor, o lo contrario, ¿no? Que estemos descansando más de la cuenta.
Todo eso tiene que alarmarnos un poquito, y luego pues ya mucho más alarmante cuando hay un pensamiento de suicidio o de ideación autolítica. Bueno, formas parte de un programa Bienestar Emocional que lleva ya más de un año funcionando. Hace poquito además conocíamos un poco cuáles eran los resultados por un gobierno de La Rioja. ¿Cuál ha sido, a tu juicio, la clave, ¿no?, para que este sistema funcione? ¿Por qué crees que está teniendo tan buena respuesta? Bueno, por un lado estamos como más accesibles, ¿no?, porque estamos ubicados en atención primaria, entonces es como más fácil tener el acceso, es el médico, en este caso el médico de atención primaria, el que nos deriva directamente, y atendemos casos leves, moderados, y como lo hacemos con terapia grupal, pues la verdad que está teniendo una acogida muy buena y unos resultados pues muy positivos, porque al estar juntos en un grupo, parece que no, pero se crea un ambiente muy bonito, muy cálido, en el que también, aparte de todo el tratamiento que hacemos y la terapia cognitivo-conductual, que trabajamos un poquito toda la parte de la conducta, de los pensamientos y también de los síntomas físicos, pues también se crea ese clima de confianza en el que hablamos de emociones que a veces fuera no se habla. Entonces yo creo que eso es muy positivo. ¿Qué diferencia hay entonces eso entre un tratamiento grupal y uno individual? ¿Funcionan mejor entonces los grupales? Pues estamos viendo que en estos casos concretos, porque no todo es, ¿no?, intervención grupal, nosotros hacemos primero una valoración individual y en base a esa valoración pues decidimos si creemos que es el tratamiento grupal el más indicado. Y bueno, pues sí que estamos viendo eso, que el normalizar, el poder hablar, el ver que hay otras personas sintiéndose así, aunque sean situaciones diferentes, porque muchas veces pues uno viene por un estrés laboral, otro viene más derivado porque ha habido un conflicto con la pareja, pero al final, hablando de emociones, ahí compartimos todos, ¿no?, la ansiedad, las sensaciones de depresión, o también pues la rabia, la culpa, todo eso sale, y al final pues ayuda un poquito al normalizar o ver que otras personas pues lo van superando de una forma o cómo lo han hecho. Aparte de toda Estamos viendo también que hay mucha gente que se automedica, tiran de pastillas fácilmente, cuando eso tiene que estar prescrito por un médico. También en este programa estáis viendo que la gente está dejando, ¿no?, reduciendo lo que es el consumo de pastillas para poder llevar a cabo su mejoría, ¿no?, gracias a estas terapias. Sí, es un dato muy positivo, porque sí que lo estamos viendo, ¿no?, que ya llevamos más de un año haciendo las terapias, y es impresionante el dato cuando ves que efectivamente las personas se van sintiendo mejor y lo piden, ¿no? Quiero ir reduciendo esta medicación. Siempre, como les digo yo, con revisión de su médico, que no las vayan dejando por sí mismos, porque esto tiene que llevar también, pues eso, que esté supervisado, ¿no?, por su médico. Es importante. ¿Qué debemos hacer cuando una persona tiene depresión, Laura? ¿Qué es lo que hablo tanto dentro de la familia como a lo mejor en el grupo de trabajo? ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer con esa persona? Vale, pues sobre todo acompañar, pero siempre intentando que no sea desde el juicio, porque sí que veo que muchas veces pues, con la mejor intención intentamos pues, decirle a la persona que tienes que animar porque todo está bien, porque tienes una familia que te quiere o tienes un buen trabajo, y realmente eso no ayuda, porque una persona con depresión no es que sea por su voluntad por lo que se va a curar, necesita un tratamiento al final pues, de un profesional que le ayude con esto. Entonces lo que intentamos o tenemos que intentar hacer es no juzgar y simplemente estar ahí, acompañar, no intentar resolver, porque para eso están los profesionales, ¿no?, para ayudar con esto, pero las personas que estemos cerquita, la idea es esa, no juzgar y acompañar siempre, respetar los ritmos que cada persona pues tiene. ¿Qué ritmos son esos? ¿Se sale de una depresión? Se puede salir, sí. Claro que sí, con la intervención adecuada, pidiendo ayuda, sí se puede salir de una depresión. Pero hay gente que piensa, ¿no?, esto puede durar años. Sí, puede durar años. Cuando te ves inmersa en una enfermedad así, no es fácil, y depende del grado también, claro. Y sobre todo aquí lo que más diría es que se pide ayuda lo antes posible. Hablarlo, comunicarlo, pedir ayuda, y aunque luego vaya más despacito, más rápido, pero que lo que está en ti, que sea comunicarlo, que lo empieces a hacer. Sí. Claro, es importante entonces que la detención sea en el propio centro de salud, ¿no?
bueno, hay veces que la detección puede ser por parte de un familiar o alguien que está cercano a ti, ¿no? Y ahí esa parte que me preguntabas, pues creo que también es importante, ¿no? Transmitirle a la persona, oye, pues creo que igual la ayuda profesional te podría venir bien, sin meterle la presión, pero ofreciéndole un poco esa idea. ¿Cómo funciona, por ejemplo, tu grupo? Tú estás trabajando en el Centro de Salud de la Guindalera, si no me equivoco. Un poco cómo funciona. ¿Cada cuánto tenéis gente nueva? Un poco cuál es la dinámica, pues, para aquellas personas a lo mejor que da apuro, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor yo necesito, esto me está interesando, o quiero saber un poquito más, ¿qué detalles podemos darles? Pues que si están notando esos síntomas de los que hemos hablado, que lo primero es que pasen por su médico, que soliciten una cita, y ya su médico es el que, si lo considera, hace esa derivación con nosotros. Recibimos personas nuevas prácticamente todos los días y hacemos grupos de terapia también, pues casi a diario. No sé si más o menos 4 o 5 grupos mínimo estamos llevando por centro. Tranquilidad en esa entrevista, porque nadie les va a presionar para estar en un grupo ni en una intervención. Esa primera entrevista es solo de valoración, para que la persona pueda ver un poco, oye, esto que me está pasando es normal o tengo que preocuparme. Entonces, bueno, que en esa primera entrevista puedan venir con esa calma. ¿Y qué perfiles de riojanos estamos ahí? ¿Cuáles son nuestros problemas que más nos llevan a caer en una depresión? ¿Qué es lo que has encontrado? Pues sobre todo mucho estrés laboral, mucho estrés que se ha cronificado en el tiempo y que no hemos sabido parar, o que ha sido difícil por la vida pararlo. Veo también pues que no se para, que llevamos una vida muy ajetreada, que no dedicamos tiempo a nosotros mismos, a parar, a ver cómo nos sentimos. Entonces, de alguna forma, evitamos sentir, ¿no? Evitamos esas sensaciones desagradables que no queremos, pero que están ahí por algo, ¿no? Entonces, tenemos que escucharlas. Si no las escuchamos, van como cogiendo fuerza. Y claro, ¿cuál es el momento o el límite que nos debe llevar a una persona a decir, porque todos pensamos que podemos con esto y con mucho más, ¿no? Pero ¿cuál debe ser el límite o cuál es el clic ese que tiene que dar la persona para decir, necesito ayuda? ¿En qué momento dado surge eso? Porque todos pensamos que somos valientes como para todo, pero a lo mejor los de fuera nos ven que eso no es así, que no vamos a poder llevarlo, ¿no? ¿Qué consejo le darías a esas personas que están ahí en el límite, en la duda de saber qué es lo que les está pasando? Pues yo les diría que, mira, que la depresión no es una debilidad, al final es un trastorno mental, es una enfermedad mental y como todo, ¿no? Como todos los trastornos o las enfermedades, tenemos que buscar la ayuda. Entonces, bueno, que no es una debilidad, que como hemos dicho antes se puede tratar y que se sale, pero que lo primordial es hablarlo, empezar a hablarlo con las personas de confianza. Me está pasando esto, porque una persona con depresión hay veces que no la vemos, porque lo puede camuflar, ¿no? Puede una persona estar sonriendo, yendo a su trabajo y luego realmente estar por dentro muy hundida, entonces a veces es difícil. Claro, un malestar emocional puede derivar, por ejemplo, en una depresión. ¿El qué, perdón? Un malestar emocional, ¿puede llevar a eso o no? Depende. Depende a lo mejor de la fortaleza de cada persona, depende, ¿no? de los recursos que tengas, de los factores de protección que tengas, porque si me está pasando un factor estresor vital importante, pero estoy muy bien arropada y soy una persona que lo habla, o al revés, ¿no? O tiendo a aislarme o no tengo, ¿no?, cerca personas de apoyo, de confianza, pues todo influye, claro, y mi personalidad pues también, todo influye. Ahora que hablas del aislamiento, hay mucha gente que se aísla, no se encuentra bien. Pero, ¿qué hacemos? ¿Es bueno aislarse? ¿Es bueno pensar que bueno, esto ya pasará, no quiero que me vean así? ¿Qué hacemos con eso? No es bueno aislarse, pero claro, cuando tú estás mal, como intentamos eso, evitar hablar de ello para no llorar, para no preocupar a los demás. Escucho mucho eso, es que no quiero hablar porque entonces estoy preocupando a los demás y me siento mala compañía, pero el ser humano necesita hablar lo que le pasa y necesita el contacto, y eso parece que no, pero le quita un poquito de peso. No digo que lo solucione, pero para empezar le quita un poquito de peso, de carga, te ayuda a hacerlo más real, porque nuestra cabeza es como, venga, si yo puedo con esto, si no está pasando, ¿no? Es como que hasta que no lo verbalizas un poco, parece que no se procesa, ¿no? No es real. Empezábamos hablando de los jóvenes, de esa preocupación. Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es cómo uno puede llegar a entender, ¿no?, que un niño, que un joven, que una persona que todavía no es adulta llegue a tener depresión? ¿Por qué se produce eso?
en los niños? Yo creo que hay mucho sentimiento de soledad, ¿no? Y esa falta quizá a veces de pertenencia, ese aislamiento que hay ahora con las redes sociales, que están como, ¿no? Yo creo que hay menos contacto físico, menos contacto social, que se está perdiendo un poco esa parte. Y mi opinión es que eso está afectando también, claro. También llevamos una vida más ajetreada, tenemos menos tiempo, parece, igual para estar pendientes de los hijos, y es que eso indudablemente afecta. Claro. ¿Se puede decir que estamos en un momento de crisis de salud mental? ¿Tú crees que ha llegado el momento de que hay que ponerse a trabajar en ello? Estamos viendo un montón de casos extremos, pero sí, que los hay. Sí. Podríamos decir que, pues eso, no sé si un momento de crisis, una pandemia a lo mejor es demasiado, pero... No sé si es un momento de crisis o es un momento en el que se empieza por fin a normalizar y podemos como pedir ayuda, ¿no? Sin que esté ese estigma de la salud mental. La verdad que ahí tengo bastantes dudas, supongo que es una mezcla, ¿no? Bueno, los datos son preocupantes, sí. Va a afectar a muchísimas personas, afecta. Sí. Actualmente a muchísimas personas. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros, por abrirnos, por darnos acceso, ¿no? en nuestros propios centros de salud, que si tenemos algún problema hay profesionales que están ahí detrás y que nos atienden. Estáis un grupo de 15, ¿no? Estamos un grupo de 15, uno por cada centro de salud. Uno por cada centro de salud. Sí. Gracias, Laura. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Bueno, hacemos una pequeña pausa, regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a saludar ya a Pedro Muro, que está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. Andrea Pascual, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y Vicente Urquía, ¿qué tal? Muy bien. Estás un poquito como yo, estás un poquito acatarrado. Estamos ahí en el límite. Yo ya estoy recuperándome. Puedo decir ya que estoy casi perfecta. Bueno, vamos a comenzar hablando del acceso a la vivienda, que vuelve a estar en el centro del debate político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba nuevas medidas con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y responder así a una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Un anuncio que llega además en un contexto de subida de precios, especialmente en el alquiler. Hoy el Consejo de Ministros ha estado marcado por este desencuentro también entre los socios de coalición. Rafa Navarro, cuéntanos. María, ¿qué tal? Sí, martes, día de Consejo de Ministros, y aunque no han llegado aquí hasta Moncloa, esas medidas que anunció ayer el presidente Sánchez sobre vivienda ha sido el tema del día. Sánchez anunció esos incentivos fiscales para propietarios que no suban el alquiler, y esta medida no ha gustado ni a sus socios de investidura ni a sus socios de coalición. Yolanda Díaz dijo directamente que es un grave error regalar dinero público a los rentistas y que no va a apoyar esta propuesta en estos términos. La portavoz del Gobierno, Elma Sáez, y el ministro Félix Bolaños no han querido entrar en un choque directo con sus socios de coalición y dicen que son los gobiernos del Partido Popular los que deben de cumplir con la ley de la vivienda. Tampoco ha gustado a otros socios como a Bildu o como a Podemos, que llama directamente a la rebelión en las calles. Todo en un día en el que también hemos conocido que el próximo lunes se reunirán aquí en Moncloa el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con el presidente Sánchez para hablar de un hipotético envío de tropas españolas a Ucrania cuando haya paz. El Partido Popular exige también debatir y hablar sobre otros temas de carácter internacional. Tenemos que compartir con nuestro socio de gobierno cuál es la solución, porque tenemos un objetivo compartido. El gobierno progresista quiere que los ciudadanos tengan derecho a una vivienda asequible a un precio razonable. Con trabajo, con diálogo, con explicación, con pedagogía, bueno, pues confiamos en que encontremos el camino para ese objetivo común. Lo que hace actuar al gobierno es esa dejación de funciones, permítame, del Partido Popular, que no quiere aplicar la ley de vivienda.
Bueno, esto se decía mañana en esa rueda de prensa. Ese incentivo fiscal propuesto por Pedro Sánchez para frenar la subida del precio del alquiler recibía respuesta también aquí en La Rioja. La Asociación de Inmobiliarias, por ejemplo, ha pedido más seguridad jurídica en lugar de medidas como bonificar el IRPF a quienes no suban el precio del alquiler durante 2026. Y desde la CEPAR se han pronunciado en términos similares, pero señalando que se trata de una medida regresiva y con poco efecto. Desde el Gobierno de La Rioja esta mañana cuestionaban qué recorrido parlamentario va a tener esta iniciativa. Pues no sé qué tipo de recorrido tendrá en el Congreso de los Diputados. Recuerdo que como reducción de impuestos que tiene que aprobarse en el Congreso de los Diputados. Lo que sí sé es lo que sucede en La Rioja. Como en La Rioja hay estabilidad en el Parlamento de La Rioja y como en La Rioja hay una mayoría que los ciudadanos han dado muy sólida al Gobierno de La Rioja, pues aquí sí hemos podido reducir los impuestos para el acceso a la vivienda a los más jóvenes. De hecho, ya el año pasado redujimos al 4% el tipo de transmisiones patrimoniales onerosas para que los jóvenes riojanos tengan mayor facilidad de acceso a la vivienda. Bueno, pues vamos ya a buscar un poco el análisis de esto. Se espera que unos más de 600.000 contratos de alquiler finalicen en este 2026. Estamos hablando de contratos que se van a caducar a los 5 años y que, bueno, ese es el planteamiento que se ha propuesto por parte del Estado. No sé qué valoración hacéis de este incentivo fiscal y de su capacidad real para contener los precios o no, Pedro. Pues en primer lugar que no cuenta con el apoyo de sus socios, ¿no? Que difícilmente se va a poder aplicar y va a poder pasar el filtro del Congreso, ¿no? Y por otro lado, pues que las políticas de intervención que llevamos sufriendo en estos últimos 7 años de gobierno socialista no han tenido ningún resultado. Este decreto propone, pues por ejemplo, intervenir con los alquileres vacacionales. Y yo le veo muy poco recorrido, ¿no? El de intervenir en el mercado no ha supuesto ninguna digamos, salida al mercado, sino todo lo contrario, ha supuesto una reducción del número de viviendas que salen al alquiler y, como decía aquí la Asociación de Inmobiliarias, que son los primeros interesados en que haya pues viviendas a la venta y viviendas en alquiler, pues lo que hace falta es seguridad jurídica que no aporta este decreto. Andrea, ¿qué te parece a ti? A ver, yo creo que estas medidas se han presentado en un acto totalmente populista, igualmente a lo que hizo Zapatero en su día, en el mismo sitio, que son los edificios en campamento. Ha tirado también uno para decir que va a construir un montón de viviendas con unos señores en traje, pero es que están utilizando un planeamiento urbanístico de los 80. Dejando ya de lado estas medidas populistas, es que está solo con estas medidas. Ya nos lo han expresado. Podemos no lo va a apoyar. EH Bildu tampoco. PP y Vox ya dijeron que no en 2025. No se cansa de hacer el ridículo, eso está claro. Los españoles lo que necesitan es seguridad. Es que en enero volvieron a prorrogar unas medidas que se supone que eran excepcionales por el COVID, que lo que hacen es prorrogar la suspensión de los lanzamientos por los impagos de los alquileres. Esto no tiene nada de excepcional. Es que ya nadie ha dejado de pagar los alquileres por el COVID. Lo que tienen que hacer es derogar estas medidas, dar seguridad jurídica a quienes ponen en alquiler sus viviendas y entonces veremos cómo sube la oferta del alquiler. Pero ofrecer una deducción del 100% en el IRPF a quien no suba el alquiler no va a tener ningún efecto. Es que la gente no alquila. Vamos a promover que la gente saque esas viviendas en alquiler, porque lo que falta es oferta. El problema no es solamente el precio, es la falta de oferta. Vicente, en el otro lado, ¿por qué crees que es una buena medida? Bueno, el tema de la vivienda es bastante complejo. Es decir, primero, el Estado tiene la serie de competencia, las comunidades tienen la competencia de ejecución fundamentalmente, el Estado tiene la competencia legislativa y luego los ayuntamientos tienen el suelo. Por tanto, yo creo que lo que hace falta en materia de vivienda es un gran pacto, un gran acuerdo, especialmente de otros partidos grandes, del Partido Popular y del Partido Socialista, porque creo que la vivienda es el gran problema que tienen los ciudadanos, especialmente la gente joven, y la mejor manera de que la gente joven vea respuesta a sus problemas es que haya un gran pacto. Es
fundamentalmente porque las comunidades autónomas las tiene el Partido Popular en su mayoría gobernando, y yo creo que esa es la solución, una solución necesaria. Ahora bien, yo sí que creo que hay que tomar medidas a veces de intervención en el mercado de la vivienda, porque tampoco se puede permitir la especulación por especulación. Es que hay gente que está especulando, grandes tenedores de vivienda están especulando con la vivienda, e incluso hay gente que no tiene tantas viviendas pero especula con la vivienda. Y entonces, hombre, a ver, la vivienda es un derecho según la Constitución, no es un bien para especular y subir. Y claro, ¿qué vamos a dejar? ¿A la oferta y la demanda? Es decir, ya que especule la gente como quiera, con los precios y con todo, que la gente compre pisos y luego revenda al precio que quiera. Es decir, es que hay un mercado donde hay un lucro importante de gente, es decir, las rentas del capital que están subiendo es por los alquileres de vivienda especialmente. Por tanto, vamos a ver, hace falta un gran pacto entre las administraciones públicas, entre las tres, Estado, comunidades y ayuntamiento, pero hay que frenar la especulación, hay que frenar a los especuladores, hay que frenar a los grandes rentistas, hay que frenarlos, y hay que decir, hasta aquí hemos llegado, es un derecho a la vivienda. Hay países de Europa que han dicho, oye, no se puede comprar vivienda si no vas a vivir en ella, ¿a qué vale de especular ya? ¿No? Y yo creo que también tenemos que jugar un poco de las dos cosas, ser conscientes, por tanto, en esa línea. La propuesta del Gobierno de España, del presidente en este caso, es un acto importante porque es la puesta en marcha de un sector en Madrid, el sector de campamento, que va años parado y por fin se va a desarrollar, pues es una reflexión y una propuesta diciendo, oye, mira, hay una posibilidad a las personas que tienen una renta, a los caseros en este caso, oye, ustedes no suban el alquiler y les bonificamos el IRPF. Bueno, yo creo que esta bien es una medida positiva, en el sentido de, bueno, una medida más para que contener el precio de la vivienda. No tanto en el sentido intervencionista, en el sentido de beneficiar, de facilitar, de favorecer, ¿no? Pues que personas digan, oye, no subo el alquiler porque me voy a ahorrar el IRPF del alquiler, ¿no? Yo creo que en ese sentido está bien. Y luego, por ejemplo, el tema de cada día hay más gente que no puede pagar la vivienda y que lo que alquila son cuartos. Entonces la gente sale mucho más rentable alquilar cuartos que alquilar el piso completo o alquilar habitaciones. Oye, también poner un límite a que eso no pueda ser que al final se alquile un cuarto o una habitación, se alquile como si fuese una vivienda, y que hay gente que está sacando el doble o el triple alquilando habitaciones, alquilando pisos. Hombre, también habrá que poner freno a eso. Si estamos hablando de eso, de limitar el precio total del alquiler de habitaciones de un piso para que no supere el de un apartamento completo. Y eso es verdad, yo creo, porque hay que ser conscientes de que decir, aquí no todo vale, es decir, hay que situar cosas. Y luego es verdad que yo creo que sí, en primera parte hay que ser conscientes que hay un problema de personas que tienen necesidades familiares, necesidades de que no pueden pagar el alquiler, y que lógicamente hay que también tomar medidas para que esas personas puedan seguir teniendo un techo donde vivir, pero también es verdad que a la persona, al que tiene el piso, hay que garantizarle al menos que cobre una cantidad en base al mínimo o a lo que establezca el gobierno, y que no se quede sin el cobreo de esos alquileres. Es decir, hay que buscar, yo lo que digo es que en todo esto lo que tenemos que buscar es dos elementos: un elemento de consenso y de apoyo, ¿verdad?, y de cierta seguridad jurídica, que yo estoy de acuerdo en ese tema y lo he explicado y lo he dicho además por escrito hace poco tiempo, pero también hay que intervenir en algunas cosas, Es decir, no podemos dejar al mercado a sus anchas, Porque lo que está claro es que el mercado busca un afán lucrativo y un afán especulativo, y hablamos de derechos, y hablamos de personas, y hablamos de vivienda. Entonces yo creo que no podemos dejar esa parte de dignidad humana que tenemos que tener siempre en cuenta en las políticas públicas, no podemos perderlas de vista. Sí, es que está muy bien esto de hablar de dignidad humana, como si el resto no viéramos este problema con esa misma perspectiva que se ve desde el gobierno. Por supuesto que sí se ve con la misma perspectiva, pero lo que hay que hacer es que esas personas tengan el suficiente poder adquisitivo, o bien para poder pagar el alquiler o para poder comprarse una vivienda, porque se está centrando el debate como que sean las personas físicas las que están especulando con la vivienda, y no es así, porque las personas físicas representan un pequeño porcentaje de los tenedores de este país. Y no son las personas físicas las que están manipulando, por así decirlo, el precio del alquiler. No es así, porque el poder que tienen sobre la determinación del precio es muy baja. Creo recordar, si no me corregís por favor, que en enero del año pasado el presidente salió también anunciando 12 grandes medidas para solucionar el problema de la vivienda en este país. Se presentaron, no salieron adelante. Una de ellas, además, era precisamente bonificar el IRPF también el 100%. Ahí está parada.
¿Por qué se nos vuelve a presentar la bonificación del IRPF en el 100% y no las 4 grandes medidas para frenar a los grandes tenedores, personas jurídicas, en este país? ¿Por qué? Porque no son medidas tan populares como decir que vamos a bonificar el 100% del IRPF a las personas físicas que vayan a alquilar sus viviendas o, en este caso, que no vayan a subir el alquiler. Son medidas populistas. Tenemos elecciones el mes que viene en Aragón, dentro de 2 meses en Castilla y León. Eso es lo que no queremos poner encima de la mesa. Y está muy bien las fotografías, y está muy bien el decir que esto es por... Es que no, es que es así. No creo, y el problema es que la gente no puede pagar el alquiler. No, pero es que no se puede seguir viviendo las rentas. Yo no creo de verdad que llamar populista, que parece que estamos decir que la gente hace propuestas, podemos estar de acuerdo, ¿no?, con una solución, pero pensar que el presidente del gobierno todo lo hace con una cierta maldad, por favor, es decir, podemos estar de acuerdo con la medida y habrá gente que diga que me parece bien y gente que diga me parece mal, ¿no? Y hemos escuchado de todo. Es decir, yo, por ejemplo, sí que he oído que a nivel nacional las inmobiliarias no estaban tan de desacuerdo, que dicen que no va a afectar, pero se ponían en desacuerdo. Aquí he visto que sí que están en desacuerdo, pero es una propuesta que creo que hay que tener en cuenta. Que sale o no sale, dependerá lógicamente de la lógica parlamentaria, pero por eso yo hacía hincapié en la necesidad de un pacto, y que creo que es necesario un pacto de vivienda cuanto antes entre las 3 administraciones. 7 años de gobierno socialista para tirar de teléfono y tener una relación normal con el líder de la oposición, no estar a la gresca y al insulto permanente desde creo que las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, desde la tribuna del Congreso. Yo creo que la relación debe ser otra. El gobierno le ofreció un pacto al Partido Popular y no quiso, la comunicación de otra forma. Hablabas de medidas que se toman en Europa. La situación de los tenedores de vivienda en Europa es bien distinta a España. Aquí hay a España y a los países del sur de Europa, ¿no?, donde hay una cultura por legar la vivienda a las generaciones siguientes. Entonces, hay muchos tenedores que son gente que ha heredado de sus padres un piso entre uno o varios hermanos y que no se atreven a sacarlo al alquiler. Yo ahí no me meto, por el tema de la ocupación. Entonces, hay que regular la vivienda con medidas reales. No se puede mantener las medidas de 2020 con el tema de la pandemia, que favorecieron pues esa inseguridad jurídica de los pequeños tenedores, sobre todo ese miedo de sacar en alquiler, porque sabes que el Inquiocupa está ahí, o sea, que está a la orden del día, que lo vemos, que todos conocemos casos de gente que le han presentado una nómina falsificada de tal para meterse en el piso y no pagarte los 2 meses de adelanto y a correr. Yo creo que hace falta regular. Es una minoría de casos regular, eso, pues es una minoría que no digo que no ocurran, pero es una minoría, no hagamos de eso. Y que no tiene consecuencias legales detrás, y que hace falta, pues eso, un plan que digan en 24 o 48 horas ocupas a la calle. Con una seguridad jurídica detrás, y que el Inquiocupa pues a los 6 meses, a los X meses esté fuera debe del alquiler. No puede ser que la gente, los pequeños tenedores, tengan miedo a alquilar, porque ahí hay un ahorro familiar invertido en esas viviendas que no es para especular, es para ir tirando y pagar muchas veces pues el IBI, pagar la comunidad y poco más. O sea, que es que yo no veo que haya grandes beneficios en alquilar una vivienda familiar de una herencia. Y luego lo que comentabas también del tema de las habitaciones. Si ahora mismo se ponen trabas a ese alquiler que ha surgido en estos últimos años, el dividir los pisos por habitaciones, va a haber gente que se vea en la calle, porque una habitación, evidentemente, si tiene salida y alguien se mete a vivir en una habitación con una cocina compartida, con un baño compartido, es porque le resulta mucho más barato que alquilar un apartamento de una habitación. Con lo cual, si esas viviendas con esas condiciones salen del mercado, va a haber gente en la calle que no va a poder acceder a una vivienda de alquiler. Que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de alquiler, pero es que es una realidad del mercado ahora, que está gente metida ahí, y gente que solo puede pagar eso, porque hay un impuesto que no lo vemos ninguno, que es lo que está subiendo los precios en general, no solo de la vivienda. O sea, y ese es el impuesto que pagan, pues eso, las clases medias y sobre todo los más pobres. No sé, es complicado el tema, ¿eh? También ahí es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?, en eso de las particiones de los pisos por habitaciones, que se saca mucha más rentabilidad que si lo alquilan
pero nos sacas el doble o el triple. O sea, una habitación no va a costar lo que cuesta el alquiler de un apartamento, porque si no, no tendría sentido en el mercado y nadie alquilaría en esas condiciones. Y cuando alguien va a esa habitación a vivir en esas condiciones que no son las de un apartamento, está claro que no tiene económicamente otra posibilidad que meterse ahí. O sea, es como los pisos de estudiantes, pues a mucha gente le gustaría mandar a su hijo, pues eso, a estudiar fuera y en una residencia o un piso, un apartamento para él solo, y dices, pues es más barato esto. Imagino que llegar a esa situación no es agradable para la persona que lo sufre tampoco. No, la solución no estaría en construir más viviendas, que ahora sí, claro, pero para eso hay que liberalizar el suelo y tiene que haber... Claro. Sí, el problema que hay es que construir una vivienda no se hace de la noche a la mañana. Es decir, que es algo que claro, es decir, que yo creo que en todo caso es verdad que ha habido unos años que también hay que ver de dónde venimos. Venimos de que sobraba vivienda por todos los sitios. Incluso todavía había, hasta hace un año, y todavía hay viviendas de la Sareb que están vacías todavía sin sacar al mercado. Y que llevamos 7 años oyendo que van a salir. Ha habido tantos años, tanto vivienda vacía por todos sitios, que el mercado se ha quedado muy parado. Entonces ahora el mercado vuelve otra vez a arrancar. Pero claro, hace falta suelo para empezar. El suelo lo tienen los ayuntamientos. Luego hace falta, lógicamente, una política de ayudas tanto para alquiler como para vivienda de alquiler como para vivienda de compra, y financiar todo el sistema. Entonces, eso no se hace de una noche a la mañana, entonces va a costar. Es decir, una vivienda te puede costar 2 años a ponerla en funcionamiento, puedes venderla. Porque claro, por ejemplo, fíjate en Logroño que estamos con lo de Ramblas, que bueno, Albert, hay que ejecutar, hay que hacer todo el planeamiento, luego hay que hacer toda la urbanización, luego hay que hacer la ejecución de las obras de viviendas, ¿no? Y eso pues igual al final se pasan 3 o 4 años, por lo menos, o 5 años, hasta que se puedan entregar llaves. Ese es el problema que tenemos. Entonces, claro, mientras tanto, ¿qué haces? Pero mientras tanto tienes que conjugar, yo creo que una política pues, de incentivación y de seguridad jurídica también. Yo no niego la seguridad jurídica. Lo que pasa es que también hay que hacer algo con la seguridad no niego la necesidad de seguridad jurídica, sobre todo de cara a los pequeños tenedores. Soy consciente de familias que tienen un piso, que han heredado, es decir, absolutamente ahí comparto. Y tiene que haber un fondo, que el Ministerio ya, el Gobierno ha anunciado que va a haber un fondo para aquellas personas que tienen pago de alquileres, porque las familias que viven allí están acogidas al tema de vulnerabilidad, que puedan recibir ese dinero del Gobierno, de un fondo del Gobierno. Pero es que la solución no es pagar con el dinero de todos el impago de unos pocos. Yo creo que si el Gobierno, si todos decidimos que esa familia no tiene capacidad y hay que protegerla, alguien tendrá que pagarle a los tenedores, al que tiene el piso. Yo creo que en ese sentido es una medida buena y yo creo que es una buena idea. Una buena idea. Que realojarlos la vulnerabilidad en se ha buscado después, se ha convertido en un arma para ocupar un piso. Bueno, yo creo que no. Para ocupar un piso. No, pero ellos son diferentes. Un tema es... Una cosa es a quién alquilas el piso y quién acaba dentro. Un tema son los ocupas, que son una minoría, y que sale alguno de vez en cuando y que no se puede generalizar porque eso genera una desconfianza que no es verdad. Y otra cosa son personas que de manera sobrevenida tienen un problema de impago y tienen familia y no pueden pagarlo. Bueno, pues yo creo que son temas diferentes. Pero en todo caso lo que no podemos hacer es que el que tiene el piso, al final hagamos pagar en sus consecuencias. Ahí estoy de acuerdo. Habrá que buscar elementos jurídicos para que se haga rápidamente el desahucio y habrá que buscar un fondo para que compense, mientras siga persona siga en el piso, que el que tiene el piso pueda seguir cobrando ese alquiler. Es lo que habrá que hacer mientras tanto. Y lógicamente, yo no hablo de los pisos de alguien que tiene, no, eso no me refería. Ahora, a grandes tenedores, a quien especula con la vivienda, hay que intervenir en el mercado. Y lógicamente, el alquilar habitaciones es mucho más rentable que alquilar un piso. Es que hay un informe ayer, el informe fue esa, ¿no? Que se presentó ayer. Ya concretan cuántas familias hay viviendo en habitaciones. Mucha gente. Pues claro, el tema es que los alquileres han llegado a unos niveles muy altos, pero claro, también incluso los alquileres de habitaciones ya llegan a 400 euros, 500 euros una habitación. Pues claro, es imposible. Andrea, ¿qué querías decir? Respecto al tema de las situaciones de vulnerabilidad, lo que se ha provocado con este perfil es que no se quieran arrendar viviendas a familias con hijos. Es que automáticamente, una vez que una familia con hijos deja de pagar un alquiler, se va a suspender el desahucio de esa familia. Que yo no estoy diciendo que no haya que tener sensibilidad con este tipo de perfiles y de impagos,
Pero es que se dejan de alquilar viviendas a familias con niños pequeños por esto, a madres solteras con un hijo, a personas mayores. ¿Por qué? Volvemos a la ley de vivienda, y es que el claro ejemplo es en la ciudad de Barcelona, y igual es un tema que no queremos sacar encima de la mesa, pero es que esta hiperregulación que se nos está pidiendo por parte del gobierno y que parece que se nos está impulsando, imponiendo a los propietarios, es lo que está provocando que la gente no pueda acceder a la vivienda, que no puedan pagar el alquiler. Y luego estamos hablando del alquiler por habitaciones como si fuera un modelo de alquiler no deseable, pero es que resulta que es lo que está dando seguridad también a los propietarios, porque no es un contrato de alquiler como vivienda habitual. Es que aquí, en este modelo de arrendamiento, lo podemos hacer por temporada y lo hacemos, por ejemplo, por un plazo de 10 meses o de 12 meses y aquí podemos entrar al desahucio. Y luego te vas a la calle cuando queramos nosotros. No, cuando queramos nosotros no. Es que esto es lo que está provocando una regulación... Repito, es que tenemos que tener en cuenta la dignidad humana. Es que que sí, por supuesto, no. Pero es que yo no voy a quedar como una persona que no sea sensible humanamente. No voy a quedar como una persona que no es sensible humanamente. Que va a terminar Andrea. Termina Andrea con es que no, es que el argumento de la sensibilidad no, porque no, o sea, no, eso es desconocimiento de la realidad, el decir bueno, de la sensibilidad. El que tiene la propiedad, el que decide. Lo que te estoy exponiendo encima de la mesa es que hay que tener en cuenta todos los elementos del tema que estamos tratando. El arrendamiento por habitaciones da seguridad y no solamente el argumento económico. ¿Que habrá personas que lo hagan por economía? Por supuesto que sí, pero por seguridad jurídica también. Y eso es todo lo que quiero decir de las habitaciones, por supuesto. No, si no, ya Pedro. Yo creo que el tema está... Yo creo que, repito, en la necesidad o sea, que es verdad que estamos en una situación en la que no se dialoga de nada, porque se está buscando pues, permanentemente que el gobierno caiga y no hay un diálogo sobre algunas cosas, pero yo sí creo que la necesidad de un acuerdo en materia de vivienda, que es el principal problema que tienen los ciudadanos, especialmente la gente joven, es la primera prioridad que tengan que tener los dos partidos políticos mayoritarios, porque la única manera a veces incluso de parar, la media 34 años y todavía siguen en casa. De parar a minorías que están jugando con el populismo es que haya respuestas serias pactadas. Yo creo que estás buscando culpables donde no lo hay de la falta de apoyos que tiene el Partido Socialista en este tema de la vivienda. O sea, ni los propios socios apoyan este decreto. Y por otro lado, por apostillar un poquito lo del tema del alquiler de habitaciones. Esto es una cosa que ha surgido en los últimos años, que era impensable en este país. Impensable. Y que ha surgido gracias a las políticas de este gobierno. A 7 años de gobierno socialista, con una pandemia de por medio y con una improvisación continua en materia de vivienda. No ha habido un diálogo real con la oposición sobre este tema. Bueno, vamos... Un dato. El banco, el Ministerio de Hacienda, IRPF, memoria 2024, la renta del capital han aumentado fundamentalmente por la subida tan importante de los alquileres en el conjunto de España. Dato ahí está. Podemos ir a Google y buscarlo. Venga, vamos con los incentivos fiscales que ha presentado hoy el Gobierno de La Rioja, que entran en vigor este 2026 y que profundizan en el modelo de bajos impuestos prometido esta legislatura, en la que ya se han aprobado 14 rebajas y medidas impositivas. El Gobierno de La Rioja sigue tomando medidas para, dice, seguir ganando en competitividad fiscal. Hoy ha presentado 3 nuevos incentivos fiscales. Uno de ellos supone la modificación del impuesto de donaciones para favorecer el relevo generacional. En este caso existía ya una deducción en el impuesto de sucesiones y donaciones para permitir este relevo generacional a los 65 años. Bueno, pues lo que hacemos es adelantar esta edad y que los empresarios se puedan aplicar esta deducción, este beneficio a los 60 años. Desde el 1 de enero ha entrado en vigor la deducción de 250 euros para las personas celíacas y un nuevo sistema de deflactación del IRPF. De tal manera que si la inflación que sufren las familias riojanas sube por encima del 3%, automáticamente se deflactará la tarifa del IRPF para que los contribuyentes riojanos no sufran las consecuencias que tiene la inflación en términos de falta de poder adquisitivo. Bueno, hay varias deducciones fiscales aprobadas, pero nos hemos centrado en estas 3, en la deflactación automática del IRPF,
en los cambios en el impuesto de sucesiones y donaciones para hacer más ágil el relevo y la deducción fiscal para las personas celíacas de 250 euros. Pedro. Bueno, pues medidas anunciadas, ¿no?, con la aprobación de los presupuestos, la de los 250 euros de los celíacos, pues que viene a paliar ese gasto que tienen las personas que sufren la celiaquía en lo que es la alimentación, pues una ayuda a ese colectivo, digamos, minoritario que tienen esa intolerancia y que le supone un coste pues elevado la alimentación. 250 euros en la deducción de la renta por cada persona en cada familia. Si hay dos personas, pues 500 euros. Sí, porque hay muchas veces además que hay más de una persona en el entorno familiar y pues es que creo que les cueste bastante más de 250 euros, pero viene a paliar un poco pues esa situación. Lo que hablábamos también, lo que comentaba el consejero de esa deducción, o sea, de esa deflactación del IRPF, pues es lo que comentábamos antes. Es el impuesto que estamos pagando todos, que no nos estamos dando cuenta que el Estado cada vez recauda más y que no se toman medidas para decir, oye, vamos a contener la recaudación y vamos a ver cómo controlamos los precios. Pues una medida puede ser esta, ¿no? Una que tendría que venir con un respaldo del Gobierno central y con medidas mucho más serias, pues por ejemplo, como se han propuesto en distintas ocasiones por el Partido Popular, de determinados bienes básicos, pues bajarles el IVA, ¿no?, en esta situación de recaudación récord año tras año. Y por otro lado, lo que se comentaba de las sucesiones en cuanto a bajar el la impuesto edad, de sucesiones y donaciones, que se baja de 65 a 60, pues creo que lo estamos viendo todos. No podemos imaginar al empresario pues como al tenedor antes, ¿no?, de los pisos. No es el tío Gilito el que está detrás de las empresas ni el que está detrás de los pisos. O sea, habrá grandes empresas que no van a ir al impuesto de sucesiones o donaciones, pero todos conocemos también casos pues de gente que tiene un pequeño negocio y que no ve forma de decir, oye, este negocio va a pasar a la siguiente generación porque aquí apenas pagamos los autónomos, pagamos el alquiler y un sueldito muy bajo y eso no resulta atractivo para la siguiente generación y se busca la vida en otro lado. Y así pues están las pequeñas empresas, están los pequeños comercios y yo creo que esa rebaja de los 65 a los 60 años pues puede suponer también una transición, digamos, adecuada y que hay gente que es que lleva 40 años o 45 años detrás de la barra de un establecimiento, de cualquier negocio, y que si se puede jubilar un poco antes y dejar el negocio, digamos, una transición más adecuada a la siguiente generación con este incentivo, pues lo veo muy bien. Andrea. A mí me plantea dudas. En cuanto al tema de la deducción de la celiaquía, está muy bien, porque los datos que yo he encontrado hoy es que la Federación de Asociaciones de Celíacos de España han calculado que las personas celíacas gastan 20 euros más en la cesta de la compra a la semana, 80 al mes y casi 1000 al año. Pero claro, mi pregunta es ¿por qué los celíacos sí, las personas miopes no? Una persona con alergia a las gramíneas, pues las vacunas no. Eso es lo que yo entiendo que estamos dejando esta medida coja, o sea, estas deducciones, porque a unos sí y a otros no. Está muy bien que para los celíacos sí, como digo, pero creo que se está dejando a otros colectivos también que podrían beneficiarse de esta deducción y no se toman medidas. En cuanto a la modificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, lo mismo, porque a los 60, no a los 59, no a los 61, pues no lo sé. Hay que tener en cuenta que muchas veces las empresas familiares no están formadas solamente por una persona, están formadas por varias. Vamos a ponernos en el caso de un matrimonio, la mujer 55, el marido 60, quieren traspasar el negocio al hijo, entonces solamente se va a traspasar el 50% titularidad del marido y va a tener que continuar trabajando la mujer. No sé muy bien cómo está pensado esto. Entonces yo creo que la actual propuesta fiscal del PP es insuficiente. Es que tienen que tomar medidas un poco más valientes. Está muy bien que ellos quieran plantearse como un oasis fiscal junto a País Vasco y Navarra, que tienen impuestos más altos. Sí, es que está muy bien, pero si de verdad su prioridad es bajar los impuestos a los riojanos y que vivamos mejor,
¿por qué no bajan un punto el tramo autonómico del IRPF y nos plantean estas deflaciones? Que tomen medidas más serias y que además afecten a las personas que tienen que afectar, no a los tramos más altos, no, que sea a todos. Venga, Vicente, tenemos que terminar. Bueno, ¿qué lectura haces? Es un debate complicado en el sentido primero. Yo creo que el gobierno, posiblemente hagan todos los gobiernos, pero yo creo que es igual de criticable, cada año saca de la chistera 4 o 5 bonificaciones o exenciones, o ayudas con base a la declaración de la renta que son fundamentalmente con carácter electoral, ¿no? Los celíacos, por ejemplo, claro, el que no haga declaración de la renta no va a tener ayuda de graduación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los celíacos, por ejemplo, lo mejor sería una ayuda directa. Si realmente queremos proteger a ese colectivo porque entendemos que es necesario, y también habría que reflexionar si ese colectivo, si hay más colectivos, en base a qué criterios, pero en todo caso sería mejor una ayuda directa. Oye, 500 euros al año, 500, 1000 al año, X, pero que sea universal, no solamente los que hagan declaración de la renta y que sepan que además que tienen que hacer el asterisco para que les toque la desgravación, ¿no? Luego, respecto a la relevo de generación de autónomos, la realidad es que ha habido muchas ayudas, además sin ton ni son. Porque en el pasado se dieron muchas ayudas y se ha dicho y se ha prometido dar más ayudas otra vez a todos los autónomos, cuando creo que deben ser autónomos que realmente lo necesiten, no generales, porque tampoco estas ayudas generales están dando datos positivos. La Rioja ha bajado en autónomos, mientras España ha subido, las últimas cifras del año 2025. Por lo tanto, yo creo que hay que haber medidas concretas. El relevo generacional, adelantar los 60, me parece bien, no me parece bien en el sentido ese que se intenta, bueno, pues que la sucesión pues se pueda realizar, ¿no? Y luego lo tercero, que era el tema del 3%, yo creo que es una medida, puede subir el IPC del 3%, ¿vale? El 3%, yo lo veo muy difícil, está en torno al 2%, lógico es que no ocurra, yo creo que es una medida más de, bueno, decir, oye, quedamos muy bien diciendo que si sube el 3 saltamos la tabla, pero sabiendo que, salvo que ocurra una situación internacional muy complicada, pues no se va a producir. Por lo tanto, yo creo que es un poco eso lo que decía al principio, es decir, que bueno, cada año pues se sacan de la manga 2 o 3 ideas y con eso pues ya está, ¿no? Y yo creo que hace falta más seriedad en el tema de los impuestos. Yo defiendo los impuestos, Yo no estoy por decir, yo creo que si queremos unas prestaciones públicas adecuadas en sanidad, en educación, en carreteras, queremos realmente todo en condiciones, lo que tiene que hacer son impuestos. Estamos en una presión fiscal por debajo de la media europea. Por lo tanto, yo creo que estamos en una situación tal. Y yo no creo que nuestra comunidad, la mejor manera de crecer económicamente y de tener incluso más población, que es el gran problema que tenemos, porque seguimos creciendo por debajo de la media en población. Sí. Estamos en el 0,66 de España, hemos bajado bastante respecto a los últimos años, sea únicamente, o sea fundamentalmente, a ver quién compite por una menor presión fiscal o menos. Yo creo que hay otros temas más importantes bajo el punto de vista de lo que es el futuro de la economía, de la estrategia económica, de la energía, de muchos temas que tienen que ver con el futuro y que pueden ser más importantes que estar pegándonos ahí por reducir X cantidades pequeñísimas de cara a familias y a las personas. Bueno, nos ha tocado en el mes de enero, la cuesta de enero, y esta semana la verdad es que en este programa vamos a hablar mucho de economía. No tenemos que dejar aquí. ¿Querías añadir algo? Nada, simplemente lo de la celiaquía, de los 14 alérgenos que de obligada declaración en los ingredientes de los alimentos, es de largo el que supone un coste el quitarse el gluten de la alimentación. A lactosa, pues con una pastilla que son apenas pues eso, unos euros al mes se puede solucionar, o los alimentos sin lactosa valen un poquito más, pero no la diferencia que son. No tanto con el gluten, ¿no? Bueno, pues buenas noticias entonces para los celíacos y para todos aquellos que están deseando que les bajen los impuestos. Como digo, gracias a los tres, una semana en la que vamos a hablar mucho de economía, mañana pendientes de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Mañana tendremos aquí a los parlamentarios hablando de ello, cuál va a ser la financiación autonómica y qué es lo que nos va a corresponder. Será mañana. Gracias a los tres por estar con nosotros. Buenas noches. Adiós.